y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches, queridos hermanos, según el horario en el que estén escuchando y viendo este video. Pues el día de hoy estamos reflexionando la reflexión número 35, que corresponde al libro de los Hechos, capítulo 19, 20 y 21. Espero se encuentren muy bien, espero se encuentren motivados con entusiasmo para continuar este gran reto que sin lugar a dudas no ha sido nada fácil para la mayoría de nosotros. Yo, el primero, para mí no ha sido nada fácil. Se me han presentado muchas dificultades, muchos momentos en los cuales pues se me ha complicado el grabar, editar videos. Todo este asunto de la edición se me ha complicado un poco, pero con el favor de Dios continuamos adelante, continuamos avanzando y esperemos pues así poder llegar hasta el final de este reto. Poder leer la Biblia completa durante un año para mayor gloria de Dios y para beneficio propio, para que el Señor pues en su infinita misericordia nos vaya hablando, nos vaya dando mensajes y nos vaya indicando por qué área en nuestra vida debemos ir mejorando y debemos comenzar a trabajar más. Así que bueno, continuamos pues el día de hoy leyendo el capítulo 19, 20 y 21 del libro de los Hechos. Dice en el capítulo 19: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas, encontrando allí a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba al Espíritu Santo. Aquí había algunos discípulos que ya se habían bautizado, que habían abrazado la fe, pero solamente habían recibido el bautismo de Juan. Y San Pablo les dice: sí, es correcto, pues antes de que viniera el Mesías, Juan era aquel hombre que abría el camino, era aquel hombre que comenzaba a anunciarlo y hacía un bautismo de arrepentimiento, pero nuestro Señor Jesucristo nos bautiza en el Espíritu Santo, es decir, la importancia de concluir bien este sacramento y esta bienvenida hacia la iglesia. Dice aquí, Pablo le replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerle las manos Pablo, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Dice más adelante: Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses habló sobre el reino de Dios, tratando de persuadirles. Al ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más y criticaban públicamente el camino. Aquí repito, cuando se refieren a el camino, en los primeros años de la iglesia, así llamaban a los cristianos. Va a ser en unos capítulos más donde escucharemos pues el nombre de cristianos, pero aquí todavía se les llamaba seguidores del camino. Así que es por eso que aquí se habla de los seguidores del camino. Después, aquí mismo en el capítulo 19, del versículo 21 en adelante, dice lo siguiente:
Después de todos estos acontecimientos, Pablo tomó la decisión en el espíritu ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya, y decidía después llegar allí. Y decía, después de llegar ahí tengo que ir también a Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, a Timoteo, a Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo más en Asia. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Repito, cuando se habla del camino, se habla pues de los seguidores de Jesucristo. Un platero llamado Demetrio fabricaba figuras de plata del templo de Artemisa, y con esto procuraba buenas ganancias a los artífices. Reunió a estos junto con otros que vivían de artes parecidas y les dijo: compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja las mayores ganancias. Comenzó a haber una gran discusión, una gran disputa, porque San Pablo predicaba el cristianismo. San Pablo predicaba que el Señor Jesucristo era el Mesías, el Rey de Reyes, y aquí estos hombres que se dedicaban a fabricar dioses, en este caso muy en específico de la diosa griega Artemisa, pues comenzaron a preocuparse porque sus ganancias estaban reduciendo. Entonces, al ver que sus ganancias estaban reduciendo, pues comienzan a reunirse entre otros fabricantes para ver qué es lo que podían hacer. Así que, pues bueno, más adelante sucede lo siguiente. Dice: este discurso despertó el furor entre los oyentes y empezaron a gritar: grande es la Artemisa de los Efesios. El tumulto se propagó por toda la ciudad. La gente se precipitó al teatro arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, 2 macedonios compañeros de Pablo. Los llevaron pues hasta la plaza pública, hasta el teatro, y ahí pues trataban de lincharlos. San Pablo tuvo por un momento la iniciativa de asistir allí para tratar de calmar a estas personas, pero los discípulos le dijeron que no fuera ahí, porque pues corría un gran peligro, un gran riesgo, ¿verdad? La muchedumbre estaba muy molesta y pudieran actuar de una manera muy violenta. Pero al final, gracias a un secretario de la ciudad, las multitudes se calmaron, pues él les decía que estos ciudadanos no habían profanado ni el templo ni habían ofendido a la diosa Artemisa, así que al final los dejan en libertad. Después, en el capítulo 20, versículo 7, se nos narra un milagro en medio de una Eucaristía y también una Eucaristía. Dice: el primer día de la semana estaban reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. Pero su discurso se alargó hasta la medianoche, es decir, ya hasta las 12 de la noche. Dice: se alargó hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estaban reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana, y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el 3er piso al suelo. Lo recogieron muerto.
Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo: no se alarmen, pues su alma está en él. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer. En cuanto al joven, lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. Aquí en este tema hay un sacerdote pues que cuenta, el padre Jorge Luis Sarasua Campa, nos comentaba que este es el santo patrón de todos aquellos que se quedan dormidos en misa. Eutico, ¿verdad? Este hombre que ante la celebración eucarística pues se queda dormido y pues lamentablemente lo hace en el lugar menos indicado, en una ventana de un tercer piso. Imagínense, aproximadamente, digamos que estaba a unos 9 metros aproximadamente de altura, 9 metros. Entonces se quedó dormido y cayó desde una altura de 9 metros. Evidentemente pues iba a sufrir lesiones muy graves o quizás la muerte, y dice la escritura pues que había muerto. Pero San Pablo estaba celebrando la Eucaristía, la Santa Misa. Al enterarse, baja y les dice que su alma todavía está allí, y después regresa. Y ya posteriormente por la tarde, ya después en unas horas más, se dan cuenta que el joven sigue vivo. Eutiquio, el santo patrón de los que se quedan dormidos en misa, logró sobrevivir. En el capítulo 21 dice la escritura que Pablo es arrestado. Nuevamente pues vemos la persecución a la iglesia y vemos todo lo que San Pablo tuvo que padecer. De hecho pues San Pablo más adelante en sus cartas dirá que él tuvo que padecer mucho por todo lo que él hizo, por toda la persecución que hizo a la iglesia del Señor. Y vemos pues que fue uno de los apóstoles que en más ocasiones arrestaron y que en más ocasiones golpearon. Dice el capítulo 21, versículo 17: estaban para concluirse los 7 días cuando unos judíos de Asia vinieron a Pablo en el templo y empezaron a alborotar a la gente. Agarraron a Pablo y gritaron: israelitas, ayúdenos, este es el hombre que por todas partes predica a todos en contra de nuestro pueblo, de la ley y de este lugar santo, y ahora incluso ha traducido a unos griegos dentro del templo, ha introducido a unos griegos dentro del templo, profanando este lugar santo. Decían esto porque poco antes habían visto a Pablo en la ciudad acompañado de Trofimo, natural de Éfeso, y pensaron que Pablo lo había llevado al templo. La ciudad entera se alborotó. Concurrió la gente de todas partes y tomando a Pablo lo arrestaron hacia la salida del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Querían matarlo. Pero llegó al comandante del batallón la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. Enseguida tomó consigo algunos oficiales y soldados, bajaron corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se acercó, hizo arrestar a Pablo y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la gente unos gritaban una cosa y otros otra.
Al ver el comandante que no podía sacar nada en claro a causa del alboroto, dio orden de que llevaran a Pablo a la fortaleza. Al llegar a las escalinatas, los soldados tuvieron que levantarlo y llevarlo a hombres a causa de la violencia de la multitud, pues un montón de gente le seguía gritando: «Mátalo». Cuando estaban ya para meterlo dentro de la fortaleza, Pablo dijo al comandante: «¿Me permites decirte unas palabras?». Le contestó: «¿Pero tú hablas griego? ¿No eres entonces el egipcio del que últimamente se rebeló y se llevó al desierto a 4,000 terroristas?» Pablo respondió: «Yo soy judío, ciudadano de Tarso, ciudad muy conocida de Cilicia. Permíteme por favor hablar al pueblo». El comandante se lo permitió. Entonces Pablo, de pie en la escalinata, hizo un gesto con la mano y se produjo un gran silencio. Después empezó a hablar el pueblo en lengua hebrea. Y el mensaje que les dio está súper hermoso, súper interesante, pero si quieres saber cuál es, nos vemos el día de mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.